or in progress. Buenas tardes. Buenas tardes, iniciamos. Estimado Magíster Perfecto. Rafael González, muchísimas gracias por su tiempo. El grupo número 3, estudiantes de la Cátedra de Metodología de la Investigación con el doctor Gabriel Ceballos, vamos a tener un diálogo, una entrevista con usted de una problemática que nos aqueja muchísimo a nivel nacional y focalizado dentro del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Calumbo, que es la incidencia de la participación ciudadana en el evento de rendición de cuentas. Hemos podido evidenciar que muy poca gente se compromete o se siente llamado la atención por este gran evento que se realiza de gobierno abierto, buscando la transparencia tanto de los recursos y el cumplimiento de las gestiones de las autoridades que están al frente en diferentes gobiernos, y en este caso en los gobiernos seccionales. Entonces, para iniciar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué funciones o objetivos cumple la rendición de cuentas desde su punto de vista, estimado magíster? Bueno, fíjate, yo creo que para contextualizar la respuesta, mientras escuchaba la formulación de la pregunta, me vino a la mente un libro que leí hace varios años, no recuerdo de momento el nombre, pero el título de ese libro es El enigma de la docilidad, es el título de ese libro. Y una de las cosas que plantea el autor de ese texto en particular, El enigma de la docilidad, él se pregunta cómo es posible que las comunidades o que en ciertas situaciones históricas que son inadmisibles, que son inaguantables, situaciones históricas que están marcadas por la violencia, por la penumbra, por la guerra, ¿cómo es posible ser dócil? O sea, ¿cómo es posible que ante una situación que urja actuar, que demande actuar, iniciativa, participación, colectivos enormes, pueblos enormes, sociedades enormes opten por la docilidad, por la pasividad? El parte de esa pregunta para formular ese texto que se llama El enigma de la docilidad. Eso lo tomo a colación porque justamente yo creo que lo que hace la Contraloría Social, la participación ciudadana, es un poco ir al nodo de ese problema. O sea, ¿por qué la ciudadanía, por qué el espacio público, por qué la democracia muchas veces no ofrece los espacios, no ofrece las iniciativas, digamos, los motivos, los fundamentos para la participación? O sea, se abren canales de participación, se generan oportunidades de diálogo, de contraloría, pero muchas veces ellas son desatendidas por los directamente involucrados, por los participantes. Y creo que eso va a un problema fundamental, que es justamente lo complejo que es construir el espacio público, lo complejo que es gobernar, lo complejo que es generar una cultura democrática. Y ese trabajo, que ojalá tenga la ocasión de revisarlo, que se llama El enigma de la docilidad, justamente deja ver, creo que es una puerta de entrada a nivel teórico para hacernos esas preguntas que son de interés cuando hablamos de participación ciudadana, de rendición de cuentas, que es la pregunta fundamental por el espacio público y la complejidad de la construcción del espacio público, del dinero público, de los presupuestos públicos, etcétera. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué deben hacer nuestras instituciones? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debe hacer la comunidad política en general para asegurar el buen funcionamiento de nuestras sociedades? Entonces, una primera reflexión a la que me gustaría apuntar a partir de tu pregunta es que justamente la participación ciudadana, todos estos mecanismos de Contraloría Social o de participación que la democracia ha venido desarrollando en la medida que se ha complejizado, la democracia como experiencia de gobierno se ha venido complejizando en los últimos siglos, ¿cómo garantir, cómo asegurar que esos mecanismos finalmente funcionen? Porque creo que en el fondo lo que todos estamos deseando, y hablo como ciudadano, es que no exista corrupción, no exista desviación de fondos, no exista malversación del erario público, se cumplan las leyes, exista una participación, si no ideal, por lo menos activa de la ciudadanía. Hay un informe, hay una empresa que se llama Latino Barómetro, que tiene una publicación anual, tiene publicaciones semestrales,
etcétera, pero tiene una publicación anual, Latino Barómetro, que justamente habla sobre el estado de salud de la democracia en América Latina. Y Latino Barómetro no deja de reconocer que justamente uno de nuestros grandes problemas en América Latina es ese, la construcción del espacio público. Y bueno, las alternativas que tenemos para construir ese espacio público, sea con gobierno de corte social, sea con agendas, las distintas agendas políticas o las distintas agendas que componen y que concurren a nuestros países a los procesos electorales, etc. Bueno, de entrada creo que es un problema complejo, una reflexión compleja y que apunta al corazón de esa respuesta. ¿Cómo podemos resolver? ¿Cómo podemos nosotros como ciudadanos gestionar el espacio público? Creo que esa es la palabra clave de esa iniciativa, de esa pregunta inicial que formula Silvana. Gracias, doctor. Un contextualizado de la mejor manera posible que pude haber escuchado. Antecede prácticamente a una historia, ¿no? A una historia que tenemos que cambiar. Pero me gustaría hacerle una pregunta desde su punto de vista. ¿Cómo ve usted el proceso de rendición de cuentas en el gobierno, en los gobiernos seccionales? Usted, como igual, sé que está fuera del país, pero me imagino que es un observador por el conocimiento mismo que usted tiene de estos procesos. ¿Cómo usted ve estos eventos como Magíster Rafael González? Fíjate, yo te podría hablar de una experiencia particular en la que participé en Venezuela con una universidad y a partir de esa universidad con una concepción de gobierno, que era la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y un tema sensible, no creo que exista tema tan sensible para este debate como la seguridad ciudadana. Esa era una universidad que precisamente se especializaba en eso, en la seguridad ciudadana, la UNES. Y detrás de la UNES lo que había era un concepto de país, un concepto de institucionalidad que estaba centrado en el concepto de democracia participativa y democracia protagónica. Es decir, partía de la necesidad de que la sociedad en general, entiéndase por sociedad el pueblo, entiéndase por sociedad la comunidad, entiéndase por sociedad los actores locales, las fuerzas vivas que concurren a una comunidad, a un municipio, a una parroquia, etcétera, son los sujetos políticos directos de la gestión pública, o sea, son los que tienen un interés mayor, más allá de las instancias nacionales o de otro tipo de instancias regional, etcétera, son las instancias locales las que tendrían que tener un mayor interés en términos de la gestión del espacio público. ¿Qué demanda eso? Un sujeto político que sea participativo, un sujeto político que sea activo. O sea, creo que hay el reconocimiento de que la democracia, sobre todo a partir de la crisis de la democracia instrumental de los 80, demandó mucha más participación, demandó mucha más voz de los actores locales y eso se entendió. O sea, creo que bueno, si uno revisa el discurso político latinoamericano de los 90 y de lo que va del siglo XXI, hay una comprensión de que es necesario fortalecer la democracia, oxigenar la participación, fortalecer los mecanismos locales de rendición de cuentas, de participación local o participación comunitaria. Ahora, una cosa creo que es la perspectiva teórica que uno puede asumir en relación a eso, que es un poco esta respuesta que intento dar desde el punto de vista situando algunos elementos en relación a la gobernabilidad, en relación a la democracia. Y otra cosa es la valoración que hacemos de eso en cada uno de nuestros países. Yo te podría decir, por ejemplo, dos países que conozco, que son Venezuela y Brasil, en los cuales he vivido, sobre cómo se desarrollan estas experiencias. Lastimosamente, la gran conclusión es que no han sido experiencias exitosas. O sea, por más que se concurre y se convoca a la participación, muchas veces es difícil que realmente las comunidades, que realmente los actores locales participen de esa instancia. Entonces hay como un dilema, vamos a decir que hay un dilema de ese modo. Hay una demanda por mayor participación, pero cuando se abren esos canales de participación, y ahí viene lo dilemático, poco se aprovechan o no se potencian, no se aprovecha la potencia que tienen esos canales. Ustedes están, si mi memoria no me falla, en Ecuador, me corrige si no es cierto. Entonces, habrá experiencias particulares. Están en Ecuador, ¿cierto? Así es, magíster.
en Ecuador. Entonces, quizás hay experiencias, uno podría revisar, entender que hay problemas transversales en América Latina, ¿no? Que hay problemas macro, y que hay experiencias macro que apuntan a problemas comunes. Ahora, hay experiencias particulares sobre las cuales no me atrevería a afirmar las cosas particulares que podrían estar ocurriendo. Hay fenómenos, parto de la idea de que hay fenómenos que son compartidos. O sea, que no es posible que Ecuador escape de esos fenómenos, como no es posible que escape Brasil, que escape Argentina, que escape Venezuela. Entonces, por eso sitúo la respuesta, o la reflexión, más que respuesta, porque no creo que sea una respuesta, es la reflexión a la que me invita su pregunta. Creo que tenemos unos problemas en relación a la gobernabilidad, al espacio local, a la rendición de cuentas, al espacio público, y que infelizmente, si bien se ha avanzado jurídicamente, si bien se ha avanzado políticamente, en términos de la generación o creación de esos espacios, tenemos un enorme déficit cívico, un enorme déficit político en términos de participación, y eso genera lo que yo indicaría que es como una gran paradoja. Gracias, Magíster Rafael. ¿Cuál sería su sugerencia para realizar un evento de rendición de cuentas para lograr estos ambientes participativos de acuerdo a su experiencia y tomando en consideración toda esta problemática que usted acaba de mencionar, como es el tema del democrático, cívico, político, que tal vez muchos de los ciudadanos ecuatorianos todavía no estemos en plena conocimiento de gobierno abierto y tengamos también esa obligatoriedad como ciudadanos de realizar la respectiva exigencia de transparencia, ser ese ciudadano que exija a sus autoridades, porque ese es el fin de este gobierno abierto y de acuerdo a estos pilares que son el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Cómo usted sugeriría, estimado magíster, realizar un evento de rendición de cuentas o qué tendría que tener en consideración ese ejecutivo para tener un evento de rendición de cuentas que sea tal vez no el éxito, pero sea más participativo, que la ciudadanía conozca un poco más? Ahí me parece que usted apunta a un elemento central, y es que buena parte del estado de salud de nuestras experiencias políticas, entiéndanse por eso gobiernos o gobernabilidad en general, buena parte del estado de salud de nuestra vida política está de la mano de la participación, está de la mano del reconocimiento de que como ciudadanos no solo tenemos deberes, sino que tenemos derechos a participar, a manifestarnos, a organizarnos, a generar toda una identidad o un proyecto político en relación al espacio público. Ahora, ¿cómo construir eso? Vamos a decir que ese es parte del músculo de la democracia. Y como todo buen músculo, si no se ejercita, se debilita, y allí es donde entran en riesgo las experiencias políticas, las democracias se debilitan, la abstención se convierte en un fenómeno electoral, la apatía se convierte en un fenómeno de la participación o de la ausencia de participación ciudadana. ¿Cómo intentar revertir eso? Porque eso lastimosamente eso no es una hipótesis, eso es parte de la historia política latinoamericana, y hay un contexto mayor que explica esa búsqueda que tenemos nosotros en América Latina por intentar generar experiencias de gobierno abiertas, participativas, protagónicas. Se le puede dar el adjetivo que mejor se estime necesario, pero es cierto que andamos en una búsqueda. En las experiencias particulares de las cuales yo hice parte, que yo participé en la Universidad de la Seguridad, era la universidad sobre la cual ya les dije algo al inicio, nosotros teníamos como que algunos preceptos o no podría decir que era una guía de trabajo, pero sí podría decir que era como unas líneas de acción macro. Entonces, por ejemplo, cada vez que estábamos interesados en que la ciudadanía se manifestase, se expresara, el punto de inicio era reconocer, hacer un mapa, mapear las fuerzas vivas. O sea, una forma de comprender cómo se constituye un espacio público particular y a partir de allí fomentarlo, es hacer un mapeo, mapear las fuerzas vivas, cuáles son los actores, cuáles son los principales intereses, cuáles son los principales problemas. Porque pongo un ejemplo particular. Si yo llego a una comunidad que no siente que la violencia interpersonal, por ejemplo, es algo que le afecta en lo cotidiano, es algo que le afecta en el día a día, difícilmente yo podré generar o gestionar proyectos de participación ciudadana en esa comunidad, de prevención del delito, de, de
¿cómo se llama?, de Contraloría en términos, por ejemplo, de la actuación policial, de los cuerpos de seguridad, que era parte del trabajo que yo hice en Venezuela. Si la comunidad no tiene ese interés, si no forma parte de su cotidiano, es decir, que en su agenda cotidiana, en su mapa cotidiano de necesidades, no existen esos focos, ellos existen. Quiero decir que uno no los identifica. Si tú no los identificas, difícilmente vas a poder conseguir generar como una red de personas, de instituciones, de organismos que puedan articularse para dar respuesta, para atender y a partir de allí poder generar precisamente contraloría, auditoría, participación, etcétera. Entonces, Estimado magíster, entonces, usted, ¿cuál es su punto de vista? ¿Usted cree que los ciudadanos ecuatorianos estamos listos para participar en un evento de rendición de cuentas de acuerdo a lo que usted ha mencionado? o sea, como idea macro, vamos a decirlo así, yo creo que Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica, Ecuador, la experiencia histórica que hemos vivido, que en algunos elementos es común, da para entender que no sé si estamos preparados, pero estamos en el momento justo en el cual es necesario, es inevitable aprovechar las instancias de participación, porque asistimos a un tiempo histórico, vamos a definirlo de ese modo, donde los errores se pagan muy caro, o sea, donde realmente es necesario fortalecer la democracia, porque lo que ocurre en Ecuador se va a reflejar en las fronteras de Ecuador, lo que ocurre en Venezuela se va a reflejar en el resto de América Latina, lo que ocurre en Brasil se va a reflejar, es decir, no es posible entender un país aislado, no es posible entender un país como que si no estuviese inserto en un contexto que es macro y que es el contexto latinoamericano y que se desborda. O sea, realmente cualquier cosa que ocurra hoy en Colombia, en Ecuador, en cualquier municipio, en cualquier comunidad, finalmente va a tener un reflejo, una expresión a nivel regional. Entonces, ante su pregunta en particular, ¿está el pueblo ecuatoriano preparado? Yo digo, lo esté o no lo esté, finalmente no existe otra alternativa para garantizar que la institucionalidad funcione, para garantizar que la participación política, que la participación cívica, que la democracia como horizonte político se haga fuerte, no existe alternativa de esperar o preguntarnos si estamos o no preparados. O sea, simple y llanamente, con las herramientas que tenemos, que nos da la escuela, que nos da la universidad, que nos da la comunidad, que nos da la convivencia, que nos dan los medios de comunicación, esas herramientas, por de una u otra manera, hay que aprovecharlas para eh, consolidar lo que queremos. ¿Y qué queremos? Me parece que es una querencia en común. Instituciones fuertes, resolver nuestros problemas, que no exista corrupción. Entonces, creo que incluso allí no es hora o no es momento de saber si estamos o no preparados, sino que inevitablemente la complejidad del tiempo que vivimos, sobre todo en pandemia, imagino, o sea, es forzoso que la voz de la comunidad, la voz de los actores locales, de la ciudadanía, sea constante y permanentemente escuchada por las instituciones. No existe otra manera de salir de esta crisis en la cual estamos si no es esa, me parece. Gracias, magíster. Dando continuidad a esto, ¿usted cuál cree que qué principios debemos mantener para realizar estos eventos de rendición de cuentas? Bueno, yo creo que hay unos principios básicos, que es transparentar el gasto público. O sea, nosotros vivimos en el siglo XXI, no existe excusa, no existe razón para tener cuentas públicas opacas. Todo está digitalizado, existen mil y un maneras de democratizar la información a través de red, a través de sistemas, a través de plataformas. Creo que lo que no hay que hacer es mantener una cultura de opacidad. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transparentar. ¿Y qué significa transparentar en este caso? Bueno, es tener información confiable, válida, democratizar la información, masificar la información, generar mecanismos para la rendición de cuentas, la auditoría, que sea permanente, que el Parlamento informe y que eso, insisto, eso se puede hacer online en tiempo real. Nosotros hoy día tenemos la ventaja que vivimos en un tiempo con una matriz sociotécnica que es favorable para potenciar esos procesos de gobierno abierto, de rendición de cuentas, etcétera. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es eso, una de las banderas de lucha, si es posible usar ese término, o de construcción del espacio público, es apostar por gobiernos transparentes. O sea, creo que donde hay un gobierno que se transparenta, que sobre todo en la parte presupuestaria, que es un punto crítico.
Siempre es un punto crítico porque finalmente los recursos los recursos siempre son finitos. O sea, de hecho, por eso un principio de la economía es administrar los recursos finitos, porque nunca son infinitos los recursos, eso no existe manera, ¿no? La economía es precisamente como ciencia, es la administración de los recursos que son finitos. Entonces, la mejor manera de gestionar recursos finitos es que la información sea abierta. O sea, que si hay un proyecto nacional, un proyecto local, regional, toda esa información esté depositada en las instituciones competentes, sea a nivel de Contraloría, sea a nivel de gobierno, sea a nivel, sea todo. Creo que hay una enorme ventaja que tenemos nosotros desde el punto de vista de nuestra matriz sociotécnica de apostar por gobiernos transparentes, transparentar el juego político, transparentar el juego económico. Y el gobierno es fundamental, es un actor central en todo ello. Porque ¿qué pide la ciudadanía? Bueno, quiero saber qué pasó, dónde está el recurso, qué se hizo, cómo se gestionó, a quién se contrató, se hicieron licitaciones, cómo se gestionó el proceso de licitación. Podríamos decir que es utópico. Usted me podría decir, no, Rafael, pero es que eso es utópico. Bueno, es precisamente el horizonte que creo que tenemos que transitar. O sea, ¿qué hacer? Creo que hay que apostar por eso. Creo que es una idea central. Otra posible respuesta ante su pregunta, ¿qué hacer? Y ahí voy a un plano que a mí lo particular me interesa mucho hoy en día, que es el plano formativo. O sea, hay que entender que la ciudadanía se forma. O sea, hay que entender que el espacio público se forma. Se informa, se forma. Y que para formarlo hay que invertir en él. Hay que invertir en esa cultura de la participación, en esa cultura de la organización, en esa cultura del diálogo. También que es fundamentalmente importante porque esos son procesos que siempre son tensos. O sea, la sociedad siempre está inmersa en muchos intereses. Pues hay muchos intereses que se encuentran, que se tensionan, que son antagónicos, incluso entre ellos. Entonces, bueno, creo que hay que seguir apostando por la educación, formar ciudadanía, fortalecer el respeto, fortalecer el entendimiento. Yo después que leí ese libro del Enigma de la Docilidad, que me pareció un libro odioso, debo reconocerlo, pero me hizo reflexionar. Uno no solo puede leer los libros que le gustan, también tiene que leer las cosas que no le gustan. Entonces, ese libro del Enigma de la Docilidad a mí precisamente me hizo reflexionar y entender que el enemigo es lo dócil, lo que intenta quedarse como estático, no tener voz, no tener presencia, no tener participación. Y lo que hay que hacer, tenemos que formarnos en eso, en la cultura de la participación, en la cultura del entendimiento. Yo tenía un profesor de filosofía, y con eso cierro la respuesta, que él decía, eh, quien no se pronuncia, quien no habla, quien no expresa, no existe. O sea, así de sencillo. Para usted existir, tiene que dejar su huella sonora, su huella lingüística, su huella en la participación. Entonces, para poder fortalecer nuestros gobiernos, tenemos que existir. Y existir es eso, dejar huella, pues. Conversar, dialogar, actuar, planificar, involucrarnos. Me parece que por allí iría la respuesta. Entonces, transparentar los canales de participación, sobre todo en el campo económico, presupuestario, gobierno abierto, gobierno transparente. Y, y dos, fomentar ciudadanía, fomentar pluralidad, fomentar diálogo. Parece que eso es una obligación del Estado, sobre todo si quiere ser un Estado saludable. Buenas tardes, doctor. Bueno, siguiendo el Buenas contexto, tardes. ¿no? Contexto de Silvanita. Otra consulta es, bueno, lo que usted acaba de mencionar es prácticamente lo que se vive hoy en día. Todos los ciudadanos piden transparencia, sí, todos se quejan, se puede decir en redes, entre comunidades, entre amistades, ¿no? Obviamente, todos se quejan, todos quieren participar, pero ¿por qué no existe esta gran afluencia ciudadana en estos eventos de rendición de cuentas? Si todos nos quejamos, todos, digamos, todos queremos esa transparencia que exista, vemos que hay corrupción o vemos que no hay o vemos que hay algo de no transparencia, ¿no? Entonces, ¿por qué todos sabemos que existe, pero ¿por qué no existe la gran afluencia o influencia la ciudadana en esta rendición de cuentas? ¿Cómo usted lo ve para que haya más afluencia de gente en este tema, que es bien delicado, la verdad, como usted lo mencionó, doctor? Sí, ahí yo creo que Jonathan, el punto central es qué estamos llamando presencia.
y a qué, o sea, el tipo de presencia que estamos reclamando. Creo que ahí es donde debería ir un poco la reflexión. Porque si yo convoco una actividad de rendición de cuentas mañana en la alcaldía, una instancia de gobierno local, no sé qué nombre tendrá allá en Ecuador, una instancia de gobierno local, vamos a suponer que convoca a la ciudadanía a una actividad de rendición de cuentas y la convoca a las 8 de la mañana. ¿Cuál es el gran problema? Que la vida cotidiana, las demandas de nuestras sociedades ya están suscritas. O sea, yo mañana tengo que trabajar, o sea, mañana tú tienes que ir a la universidad, o sea, hay unas agendas que son particulares, que no siempre se encuentran con la agenda social, que no siempre se encuentran con la agenda institucional. Y eso es algo constitutivo de nuestras sociedades. O sea, cómo intentar hacer que se encuentren esas distintas agendas, que a veces son individuales, a veces son institucionales, a veces son sociales. Digamos que hay una complejidad intrínseca para el hecho de encontrarse, ¿no? Ahora, si esa presencia que yo estoy reclamando es analógica, quiero que las personas vayan físicamente, tengo todos esos problemas que estoy comentando de cómo hacer coincidir las agendas. Me parece que la respuesta va por entender los gobiernos digitales. O sea, el gobierno tiene que tener una presencia mucho más fuerte a nivel digital y crear esos espacios digitales, crear ambientes, entornos digitales, mecanismos de respuestas que sean flexibles, como lo permite lo digital, que sean online, como lo permite lo digital. O sea, porque justamente eso quiebra brechas, eso quiebra problemas de tiempo, problemas de lugar, problemas de traslado. Si yo hago una transmisión en la cual estoy en un proceso de rendición de cuentas y quiero una participación masiva, yo, Rafael González, hoy día, y eso también me lo ha enseñado en parte de la pandemia, me lo ha fortalecido, yo lo monto en buena medida, hago un gran esfuerzo porque se entienda que el mecanismo de consulta, de participación, de Contraloría va a ser virtual. Entonces, si tú quieres hacer tu participación a las 1 de la mañana, porque fue el momento en el cual conseguiste el tiempo y la oportunidad de hacerlo, tienes la posibilidad de hacerlo. Y si yo lo quiero hacer desde mi teléfono, mientras estoy comiéndome un helado con una amiga, puedo hacerlo. O sea, hay que flexibilizar. Creo que la respuesta iría, o la reflexión iría, que hay que aprovechar, por eso decía antes, aprovechar la potencia que tenemos con nuestra matriz sociotécnica, o sea, aprovechar todas esas posibilidades que da lo online, de flexibilización, que da la red, la tecnología móvil, para poder ampliar ese escenario que tú señalabas, que muchas veces cuando hacemos estas actividades hay poca participación porque justamente quizás no hemos hecho reingeniería de los mecanismos de participación y creo que esa es la palabra clave. Hay que hacer una reingeniería de los mecanismos de auditoría y de participación. Y ahora cuento, por ejemplo, un caso aquí en particular, aquí en Brasil, el prefeito de aquí de donde yo vivo, él casi que gobierna por sus redes. O sea, porque realmente ahí tiene un volumen de información, un volumen de participación, de demanda, que es mucho más eficiente, que por lo menos ahorita en la pandemia se ha notado mucho más robusto que los canales de la secretaría, el despacho, la oficina, todo eso en términos de las instancias de gobierno físicas, analógicas a las que me estoy refiriendo. O sea, ha conseguido gestionar una experiencia de gobernabilidad, vamos a decirlo así, mucho más activa y la comunidad precisamente también ha logrado hacerse escuchar mucho más a partir de las redes. O sea, la pregunta sería, ¿será que eso no nos deja algo para la reflexión? ¿Será que eso no nos deja como que, oye, mira, pero por aquí hay un espacio que se está abriendo y que ese espacio puede garantizar un nuevo tipo de presencia, un nuevo tipo de participación? Por eso, ante tu pregunta, Jonathan, te decía quizá lo que deberíamos reflexionar es cuál es la presencia que estamos reclamando, cuál es la participación que estamos reclamando. Si me quieres llevar a la alcaldía a las 9 de la mañana, mañana no puedo, estoy trabajando, tengo mil cosas que hacer. Ahora, Claro. si generas un ambiente, una instancia digital y me das 15 días para participar y hay una fuerte campaña comunicacional, tengo la posibilidad de participar de una manera mucho más fácil y bueno, yo diría que con seguridad, ¿no? Que con seguridad se alcanzarían otros resultados. Reflexionar ese nuevo contexto y esta reingeniería que somos testigos nosotros a nivel tecnológico, pero que tiene un impacto sociopolítico. Aprovechar eso. Sí, sí, justamente eso iba la siguiente pregunta. O sea, esa es una buena estrategia, ¿no? Una estrategia como usted lo puso de ejemplo del
no sé, del cantón que mencionó, cómo se ha estado manejando por redes, por todo el tema tecnológico, ¿no? Y cómo sí va dando frutos. Y yendo a otra apertura, o sea, esta sería una buena estrategia, la verdad, y eso va encaminado a todo tecnológico por esto de la pandemia, como lo menciona. Otra cuestión es que a veces será que al rato de rendir cuentas, como o usted mismo lo menciona, se dice a las 9 de la mañana. Y es con ese afán o con ese mérito de que no asistan para esa rendición de cuentas, se haga a merced de unos pocos, se puede decir, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manejar ese tema de que tanto un jefe o un alcalde no haga promoción para estas tecnologías o no quiera hacerse promoción para la rendición de cuentas? ¿Cómo la ciudadanía puede gestionar eso? Decir, ¿sabe qué, señor alcalde, de estas metodologías hay para la rendición de cuentas? Todos queremos saber porque todos tenemos ocupaciones como trabajos o cualquier cuestión. Entonces, ¿cuál otra estrategia sería de implementar aparte de las redes? Si es que el señor no, o sea, el cantón no puede, o las personas no pueden del cantón. Fíjate, Jonathan, yo ahí mientras te escuchaba pensé fue en un filósofo politólogo italiano llamado Antonio Negri, que tiene un trabajo sobre el poder constitutivo y poder constituyente. O sea, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que la comunidad, la localidad, la ciudadanía tiene un poder, que es un poder originario. De hecho, eso está en todos nuestros proyectos constitucionales. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y creo que no hay constitución moderna, liberal, que no reconozca eso. Entonces, ¿qué debe hacer la respuesta? ¿Cuál es? Organizarse. O sea, porque para mí el problema es este. La sociedad se ha hecho cada vez más compleja. La sociedad se ha hecho cada vez más difícil y vivimos crisis de distinto tamaño, desde crisis locales, particulares. Hay problemas que tienen unas comunidades que no tienen otras comunidades, pero hay problemas mundiales, hay problemas macro, pues que independientemente de donde estemos viviendo, esos problemas nos van a tocar. Crisis climática, crisis financiera, o sea, hay como distintos niveles de problemas que van atravesándonos. Ahora, eso avanza muy rápido y a veces el problema que tenemos es que es un problema es un problema de tiempo, es un problema de ritmo, de velocidad. Los problemas van a una velocidad que parece mucho más rápida que nuestra capacidad de respuesta. O sea, la sociedad se complejiza a un ritmo mucho más acelerado que la capacidad que tendríamos nosotros